Bueno, vamos a hablar del tema de endocarditis. La endocarditis es una infección intracardíaca en la que las lesiones más características son las vegetaciones que están compuestas de fibrina, bacterias y plaquetas atrapadas. Las bacterias obviamente van a estar en las colonias. Estas vegetaciones pueden aparecer en cualquier porción que esté cubierta de endocardio e incluso en cuerpos intracardíacos. Las válvulas cardíacas son las que se afectan con mayor frecuencia. En cuanto a epidemiología, bueno, podemos decir que se ha calculado una incidencia de 3 a 10 casos por cada 100.000 habitantes al año, que se incrementa a 14.5 casos por cada 100.000 habitantes, con que tengan 70 a 80 años de edad. La afectación por género suele ser 2 a 1, hombre-mujer, y la presencia del material protésico aumenta la incidencia de endocarditis. Hay una gran diferencia entre las bases sobre las cuales se desarrolla la endocarditis entre los países desarrollados y los no desarrollados. En los países desarrollados, el principal factor predisponente ya no es la valvulopatía reumática, sino que ahora ha empezado a ser el consumo de drogas intravenosas, e incluso este ha empezado a disminuir y se ha reemplazado por otras drogas como cocaína. En cambio, en los países todavía en vías de desarrollo, es más común que la endocarditis se deba a enfermedades reumáticas o valvulopatías. Podemos clasificar a la endocarditis infecciosa por el tiempo de presentación como aguda, subaguda y crónica. La aguda es aquella que dura menos de 2 semanas y generalmente está causada por Staphylococcus aureus. La subaguda dura más de 2 semanas y está causada principalmente por Streptococcus viridans y es la que da las manifestaciones más floridas que en un momento vamos a comentar. Y la crónica, que es incipiente y dura años y está sobre todo causada por bacterias como Coxiella, entre otras. Por el sitio donde se desarrolla puede dividirse en superficies nativas, material protésico o sobre marcapasos o desfibriladores. Por el lugar donde se adquiere es en la comunidad, asociado a la atención sanitaria hospitalaria y asociado a la atención sanitaria no hospitalaria. La diferencia entre la asociada a la atención sanitaria hospitalaria y la asociada a la atención sanitaria no hospitalaria es el tiempo que ha pasado entre el contacto con los servicios de salud y el desarrollo de la enfermedad. También se clasifica por el crecimiento del patógeno en cultivos, en hemocultivos positivos, negativos por antibiótico-terapia previa, frecuentemente negativos como son los del grupo ASEC y constantemente negativos. Bueno, los factores predisponentes son varios, es decir, que generalmente debe de existir algún proceso concomitante que ayude a que las bacterias colonicen las superficies endoteliales del corazón o los vasos. Sabemos que la sangre debe ser un líquido estéril, así como el endocardio. Entonces, hay factores que ayudan a que las bacterias lleguen a ese lugar. Uno de los más importantes es la bacteremia. Además, también se incluyen factores hemodinámicos, valvulopatías, uso de drogas intravenosas y estado de inmunopresión, además de prótesis valvulares. Estos son algunos de los más importantes. En cuanto a la bacteremia, pues es la presencia de las bacterias en la sangre y se han reconocido 3 sitios que conforman el 93% del total del origen, que es orofaringe, tubo digestivo y vías urinarias, y el otro 7% pues son otros. Los factores hemodinámicos, se trata de que es muy difícil que un endotelio intacto se infecte, pero puede ocurrir en situaciones por infección por bacterias como Staphylococcus aureus. Pero generalmente el endotelio debe estar dañado para que las bacterias puedan llegar y para que se forme una vegetación y las bacterias puedan llegar a introducirse en esta e infectar a la vegetación. Este endotelio se puede dañar por flujos turbulentos causados por estenosis o insuficiencias valvulares, comunicación anormal o cardiopatías congénitas. La etiología se ha reportado el Staphylococcus aureus como el más común, con 31.2% de todas las infecciones.
También hay un porcentaje de pacientes que su patógeno no crece en el cultivo, que es el 11%, y de estos el 40% se trata de las bacterias del grupo básico. Streptococcus viridans es el segundo mayor causante de endocarditis en el mundo y el primero en América del Sur. Y bueno, hay otra pequeña proporción de casos que está causado por bacterias gram negativas, como E. coli, entre otros. La fisiopatología es sencilla. Primero se debe iniciar un proceso inflamatorio que es causado por los factores hemodinámicos u otros factores, pero principalmente el factor hemodinámico, en el que va a existir necrosis tisular y va a haber reparación con formación de fibrina y agregación plaquetaria. Es así como se va a formar el trombo no bacteriano, al que va a llegar la bacteria colonizante y por medio de medios de adhesión va a infectar. Entonces así se va a formar la vegetación infectada, friable, es decir, que se puede desprender en pequeños pedazos. Y pues el proceso de reparación celular continuará activo porque a pesar de que se desprendan estos pequeños pedazos de la vegetación, va a seguir creciendo. Y es así como se va a dar el cuadro florido de la endocarditis infecciosa. Entonces, esta vegetación friable lo que hace es descarga bacterias al torrente sanguíneo, continuando la bacteremia. Puede constituir un sitio de émbolos sépticos y además puede llegar a destruir la válvula. En cuanto a la clínica, bueno, podemos hablar de manifestaciones del proceso infeccioso, embólicas, inmunológicas y cardiológicas asociadas a la destrucción estructural. En cuanto a las manifestaciones del proceso infeccioso, está el síndrome febril, que se caracteriza por fiebre mayor a 38 grados centígrados, que aparece en más del 96% de los casos. El ataque al estado general se trata de astenia, adinamia, hiporexia, pérdida de peso, palidez, mialgias y artralgias, entre otros. Las manifestaciones embólicas son varias y pueden ser severas, como por ejemplo las del sistema nervioso central, que la mayoría atacan a la arteria cerebral media, y además puede aparecer un cuadro de meningitis aguda, que es lo que hay que cuidar mucho. En cuanto al riñón y la arteria renal, se pueden producir macro y microembolias. Las macroembolias se van a manifestar como hematuria intensa, además de dolor en la fosa lumbar y puede aparecer crisis hipertensiva. Y las microembolias generalmente solamente se manifiestan con microhematuria que se debe buscar en el sedimento. En el vaso puede haber infarto esplénico, ruptura y síndrome agudo si ese es el caso. Se puede presentar con dolor en el flanco, en el hipocondrio izquierdo y esplenomegalia, dolorosa. En las arterias periféricas de igual manera puede haber microembolias o macroembolias. Las microembolias simplemente van a causar gangrena en las puntas de los dedos o de la nariz o el lóbulo de la oreja. Y las macroembolias van a causar el síndrome de insuficiencia arterial periférica aguda, que ya sabemos que se va a caracterizar por dolor, palidez, frialdad, impotencia funcional y ausencia de pulso. Las arterias coronarias, bueno, puede aparecer un síndrome coronario agudo y debemos de saber que la endocarditis infecciosa es una de las causas más frecuentes de infarto agudo de miocardio por embolia y debe de sospecharse en un paciente con clínica que sepamos que tiene una cardiopatía conocida y fiebre prolongada. A las arterias pulmonares, sobre todo cuando la endocarditis es de las cavidades derechas, y esto ocurre más comúnmente en pacientes que usan drogas intravenosas. Ahora vamos a hablar de las manifestaciones inmunológicas. En el riñón la principal es el síndrome nefrótico, que se acompaña por insuficiencia renal debido a depósito de complejos inmunes. La vasculitis en piel y mucosa, vamos a ver petequias y hemorragias en astilla en los lechos subunguales, que esas son muy importantes. Se van a ver de esta manera. Pueden aparecer manchas de Rod, que son hemorragias de la retina, de Janeway. Estas son las de Rod. Las de Janeway son lesiones indoloras hemorrágicas. Y los nódulos de Osler, en cambio, son formaciones nodulares dolorosas. Y el hipocratismo digital solamente en el 10%. Las manifestaciones cardiológicas se trata sobre todo de la afectación valvular, que va a depender que las características con las que se presente van a depender de la válvula que haya sido afectada, e incluso la destrucción valvular puede ocasionar
insuficiencia cardíaca severa que puede llevar a la muerte. Y cuando se trata de prótesis valvular, bueno, estas son más fáciles de infectarse, las aórticas son las más propensas a la infección y pues entre más reemplazos haya, más riesgo de infección va a haber. El diagnóstico se realiza a través de criterios de Duke, que puede clasificarse en criterios mayores y menores, y a su vez estos criterios van a poder confirmar una infección definitiva posible o rechazar la infección. En cuanto a la definitiva, tenemos los criterios patológicos, que es de encontrar el microorganismo por cultivo de la vegetación o hacer un análisis histológico de la vegetación que ha embolizado, o ver las lesiones patológicas de la vegetación. Y también podemos usar los criterios clínicos, que son 2 criterios mayores, 1 mayor y 3 menores y 5 menores, para poder decir que es un diagnóstico definitivo de endocarditis. El diagnóstico posible es un criterio mayor y un criterio menor, o 3 menores, y rechazado pues lo podemos ver aquí. Los criterios mayores más importantes son el cultivo positivo de estas características, evidencia de daño endocárdico, ya sea que se pueda ver por el ecocardiograma, que se recomienda más utilice el transesofágico, o nueva insuficiencia valvular. Y en los criterios menores es predisposición o factores de riesgo, fiebre mayor a 38 grados, fenómenos vasculares que ya habíamos comentado en la clínica, fenómenos inmunológicos que igual habíamos comentado en la clínica, y evidencia microbiológica que no cumpla con los criterios que se aparecen en los criterios mayores. Además de que no haya, bueno, en esta clasificación modificada se eliminaron los criterios menores ecocardiográficos. Bueno, el hemocultivo es uno de los pilares más importantes para el diagnóstico. Hay que siempre tener estricta asepsia y antisepsia de todos los pasos relacionados con su obtención. Sembrar e incubar en medios aerobios, anaerobios y microaerofílicos. Tomar mínimo 3 muestras en diferentes sitios de venopunción. Y deben tomarse, generalmente se recomienda que sea al inicio del proceso febril, pero no es una regla y se puede tomar en cualquier momento. Y las muestras deben ser de al menos 10 mililitros y examinar hasta 4 semanas, puesto que hay microorganismos que crecen hasta ese tiempo. La ecocardiografía, bueno, se ha demostrado que la transesofágica es de mayor sensibilidad y especificidad y es la que debe utilizarse. Aquí se ven unos ejemplos de las válvulas afectadas y la vegetación. Igual acá, y aquí es como se ve cuando está extirpada. El manejo farmacológico siempre está orientado a erradicar la infección y se deben utilizar antibióticos de estas características con acción bactericida, de dosis elevada. Tienen que tener capacidad para penetrar en la fibrina. Hay que tratar de dar el antibiótico para el microorganismo específico una vez que llega al antiborama, y deben administrarse por vía parenteral para que llegue más fácil al sitio. Aquí se ve una tabla en la que se puede observar los fármacos recomendados para cada tipo de microorganismo, pero los fármacos que comúnmente más se van a usar en el Streptococcus son penicilina y gentamicina, además de vancomicina, y en Staphylococcus es vancomicina si es resistente, y pues las otras que se observan cuando no lo es. Bien. También puede haber manejo quirúrgico, que se indica cuando hay aparición de insuficiencia cardíaca, presencia de abscesos o fístulas, persistencia de la bacteremia a pesar del tratamiento adecuado, endocarditis por hongos, en prótesis o ruptura valvular o alteraciones de la conducción cardíaca. Y bueno, la profilaxis es importante para aquellos pacientes que tengan prótesis valvulares, endocarditis previa, cardiopatías congénitas o valvulopatías desarrollados en pacientes con trasplantes cardíacos.
Debe de ser en procedimientos dentales que involucren manipulación del tejido gingival, región periapical del diente o que perforen la mucosa oral. Y pues el principal antibiótico que se usa es la amoxicilina. En pacientes que sean alérgicos a las penicilinas puede ser cefalexina o clindamicina o acitromicina. Y además que sean alérgicos a las penicilinas, puede ser ya alérgicos a las penicilinas y que no sean capaces de tomar la medicación, pues ceftriaxona. El pronóstico no suele ser bueno, sobre todo si se tarda en hacer el diagnóstico. Y hay factores que tienen repercusión adversa, como edad avanzada, microorganismos resistentes a antibióticos, ya haber tenido endocarditis previa, otros trastornos concomitantes graves y pues complicaciones intracardíacas y neurológicas. Bien, muchas gracias.